Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema por la ley es el conocimiento del pecado, basado en la carta a los Romanos capítulo 7 versos 1 al 12. Te ruego que me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos ante tu trono de gracia a rogarte que nos enseñes tu palabra. Guíanos, te rogamos, con tu Santo Espíritu. Elevamos a ti nuestra gratitud. Te bendecimos. Amén. Pablo está escribiendo a la iglesia que está en Roma y les está enseñando que todo cristiano está juntamente crucificado con Cristo y que es una realidad espiritual cuando el cristiano, en obediencia al mandamiento del Señor Jesús, es bautizado. Y el bautismo implica que proclamamos que nosotros morimos a la vieja naturaleza y que así como el Señor Jesús se ha resucitado al tercer día, nosotros al ser levantados de las aguas bautismales empezamos una manera nueva de vida, una resurrección, por así decirlo. Pablo dice que nuestra vieja naturaleza no es aniquilada, sino que ha perdido fuerza, poder. Y la vida del cristiano es una lucha entre pecar y obedecer a Dios. Al final del capítulo 6 dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Y entonces inicia en el capítulo 7 una exposición acerca de que por el conocimiento de la ley viene el pecado. Y vamos a hacer la lectura de esta sección y unos comentarios respecto a lo concerniente. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. Pablo se está dirigiendo a la iglesia que está en Roma, y aunque era una iglesia en su mayoría gentil, había también muchos judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo. Sin embargo, el cristiano en general conoce la ley mosaica, conoce los escritos del Antiguo Testamento, y vemos que esta palabra es actual. Pablo se está dirigiendo entonces aquí al cristiano moderno que conoce la ley de Moisés. Sigo la lectura. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Y aquí Pablo va a declararnos una metáfora acerca de la ley y el cristiano, comparando a un marido con su esposa. Sigo la lectura. Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Aquí el cristiano viene siendo semejante a la mujer casada y el esposo de la mujer viene siendo la ley. Entonces, Pablo dice que si el esposo de la mujer muere, ella puede volver a casarse. En este caso, la ley, que vendría siendo nuestro esposo, ha muerto. Por lo tanto, nosotros estamos libres y nos podemos casar
en este caso con Jesucristo. Sigo la lectura. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley, mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin ahora de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos, a Cristo. O sea, nosotros morimos a la ley en Jesucristo. Y ahora somos presentados a nuestro nuevo esposo, quien es aquel que fue levantado de entre los muertos, a Jesucristo mismo. De este modo daremos fruto para Dios, viviremos para Dios. Porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza adámica, aún nos dominaba, no éramos cristianos, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, o sea, al morir a la naturaleza antigua, a la naturaleza adámica, entonces ahora hemos quedado libres de la ley. La naturaleza adámica estaba unida a la ley, pero ahora hemos muerto a esa naturaleza adámica, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Qué concluiremos? Pregunta Pablo, que la ley es pecado, y contesta de una manera enfática: de ninguna manera. Sin embargo, la ley no es pecado, no. Sin embargo, si no fuera por la ley, yo no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Y Pablo aquí va a hacer una similitud, poniendo como ejemplo la codicia. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar o tener deseos vehementes si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento o la ley, despertó en mí toda clase de codicia. Si yo no supiese por la ley o mandamiento que aquello que yo hago es codiciar, pues no sabría que estoy codiciando. Pero ahora la ley me enseña, es un ayo, es un maestro, es un guía que me lleva a conocer que estoy codiciando y que estoy pecando. Despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Si no hay ley, pues entonces no sé que hay pecado. Sigo la lectura. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, en este caso no codiciar, entonces cobró vida el pecado y yo morí. Pablo termina diciendo en el capítulo 6 que la paga del pecado es muerte. Por eso aquí dice que cuando yo peco, yo codicio, entonces recibo como pago la muerte. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. En el Antiguo Testamento, Moisés, cuando ya se despide del pueblo de Israel, entonces los conduce a dos montes, uno enfrente del otro. Y en un monte se proclaman las bendiciones de Dios y en otro las maldiciones si uno no cumple los mandamientos de Dios, que son bendiciones. Pablo dice aquí que el mandamiento que es para vida
que me protege, que me hace estar en el camino de Dios, viene siendo que me conduce a la muerte cuando yo quebranto este mandamiento, cuando codicio. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley de Dios, el mandamiento de Dios es eterno y la ley viene siendo santa, justa y buena. Dios nos las ha entregado para que nosotros vivamos por esta ley. Sin embargo, por nuestra naturaleza caída, entonces rompemos esa ley. Querido hermano, nosotros estamos obligados a cumplir la ley de Dios, pero no para salvación. Ya el Señor Jesucristo cumplió la ley perfectamente, de tal manera de que Él es santo y justo, y su sacrificio es vicario. Su sacrificio, la muerte en la cruz del Calvario, ocupa nuestro lugar. Y entonces Dios hace una transferencia. Nuestros pecados son pasados al Señor Jesús y su justicia a nosotros. Ahora Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Y podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, cumplir la ley que es santa, justa y buena. No para ganarnos el cielo, sino para glorificar a Dios, para alabar a Dios, para ministrar a Dios, para servir a los demás. Entonces el cristiano está llamado a cumplir los mandamientos de Dios. El Señor Jesús así lo enseñó. Cuando se le preguntó cuáles son los mandamientos que llevan a la vida eterna, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo estos dos mandamientos, Jesús dijo, haciéndolos vivirás. Entonces, nosotros tenemos que cumplir la ley en obediencia a Dios para glorificar su santo nombre y servir a los demás. No para salvarnos, porque nosotros somos pecadores. Pero en Jesús nosotros podemos glorificar a Dios cumpliendo los mandamientos. Así bueno, pues, la invitación para ti y para mí es amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así cumpliremos la santa ley. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias te damos por tu bendita palabra. Ayúdanos a vivir para ti día a día, cumpliendo tu mandamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros en Facebook y en YouTube. Te invitamos a que nos escribas en Telegram y WhatsApp. Te recuerdo, los horarios de estreno son martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Por favor, comparte estos videos. Muchas gracias. Dios te bendiga.